Me gustaría comenzar con la siguiente frase. Querer entender la mente de Dios es querer entender el universo. Imagínense eso, el universo es infinito. Y vemos cómo científicos de Albert Einstein en adelante han dedicado y dedicaron toda su vida tratando de explicar el universo y todo lo que con él lleva. Pasaron años, murieron y no entendieron al 100 las cosas que Dios ha creado. Por eso es que querer entender la mente de Dios es querer entender el universo infinito. Y vemos a través de la palabra de Dios y de su escritura precisamente que una de las perfecciones de Dios es que Él es infinito. Sabemos que es amoroso, sabemos que es justo, sabemos que es autosuficiente. Dios está presente, es todopoderoso, pero también Dios es infinito, siempre ha existido. Entonces entender la mente de Dios es complicado, hermanos. Ni siquiera las mentes más brillantes a través de todos los tiempos han podido entender la mente de Dios. Y muchos de ellos, como sabemos, científicos se han declarado ateos, porque es mucho más fácil decir que Dios no existe, que las cosas sucedieron por cosas naturales, como la teoría del Big Bang, que todo se dio por casualidad. Es lo más fácil. Es más fácil decir que Dios no existe y quedar excluido de la gran responsabilidad que tenemos de reconocer que sí hay un Dios, que sí hay alguien que está sentado en los cielos y que gobierna. Sí lo hay. Hay alguien que sustenta, hay alguien que le dice al sol que tiene que salir, hay alguien que le dice a la luna que tiene que salir, y hay alguien que tiene que sostener a los planetas. Las cosas no suceden por sí solos. Nosotros esta mañana no nos cambiamos de una manera automática, tuvimos que escoger qué nos íbamos a poner, tuvimos que escoger si íbamos a tomar agua, café. Las cosas no se dan por sí solas, tienen que ser provocadas por acciones. Eso significa que detrás de una pintura debe de haber un pintor. Detrás de esta construcción debe haber habido un constructor, un arquitecto. Un edificio no se construye solo. Una pintura no se pinta sola. Detrás de algo hay un creador. Y detrás de esta creación hay un Dios. Eso es. Entonces, vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Es importante conocer la teología de Dios. ¿Qué es la teología de Dios? Es el estudio de Dios, de la creación. Y la teología no está limitada solamente para pastores o líderes de una congregación o maestros del seminario. Como creyentes y como hijos de Dios, hermanos, si ustedes leen su palabra, se va a dar cuenta que todos tienen que estudiar teología. Es como decir que soy un chef en un restaurante, pero no voy a cocinar ese plato porque no lo sé cocinar. Es como decir que soy un pintor, pero no voy a pintar una casa porque no sé pintar. Es el mismo ejemplo si nosotros conocemos a Dios y no lo estudiamos, no estudiamos su teología. Entonces, ¿cómo verdaderamente vamos a proyectar que conocemos a Dios? ¿Cómo la gente que no conoce a Dios va a saber que nosotros lo conocemos si no lo conocemos y no lo proyectamos, no lo demostramos? Por eso estos ejemplos prácticos. No podemos ir a una construcción si no sabemos de construcción. Entonces, como creyentes y como hijos de Dios, estamos obligados a conocer a Dios. Pero ¿cómo conocerlo si es un Dios infinito? Si el universo, es imposible que alguien conozca todo el universo. ¿Cómo? Aparentemente se ve como que es una mala noticia. Como que estamos en problemas porque estamos obligados a conocer de Dios. Pero ¿cómo? Si es un Dios tan grande, su inteligencia no se puede medir, la sabiduría de Dios no se puede medir. ¿Cómo le vamos a hacer? Y aquí viene la buena noticia. Miren, hermanos, si tomamos en serio la palabra de Dios y vivimos y somos obedientes a lo que aquí dice,
vamos a cumplir nuestro propósito. ¿Y cuál propósito? Glorificarlo a Él. Esa es nuestra misión. La misión del ser humano es glorificar a Dios. Hacer que Dios sea glorificado a través de nosotros. Y vemos que falló Adán, y vemos que falló Eva, y vemos el pueblo de Israel teniendo la ley de Moisés, siendo un pueblo único, porque ellos seguían una ley única. Y falló Israel, y fallaron los jueces, y fallaron todos. Pero vino nuestro Señor Jesucristo, y Él no falló. Y ahora ha mandado al Espíritu Santo y la iglesia tiene la misión de reflejar a Cristo. Nosotros tenemos la misión de reflejar a Cristo. Por eso esta palabra de Dios nos lleva a cumplir ese propósito. Así que con eso dicho, todos tenemos esa responsabilidad de estudiar a Dios. Eso es lo que significa la teología de Dios Padre. Conocerlo para poder vivirlo, para poder formar nuestras generaciones, nuestros hijos en casa, o si ustedes tienen nietos, tienen la oportunidad de formar a sus nietos en lo más importante que es esto, la palabra de Dios. Y a través de su escritura vamos a ir de ese punto A a punto B. Nos vamos a examinar y nos vamos a evaluar y vamos a ver qué necesitamos para ir de punto A a punto B. ¿Están conmigo? De muchos libros que hay en la Biblia, de los 66 libros que hay en la Biblia, podemos agarrar muchos para aprender acerca de la teología de Dios. Inclusive de Romanos, imagínense la cátedra que Pablo dio a través del libro de Romanos y muchas cartas que hay en el Nuevo Testamento, pero no se imaginan de dónde vamos a agarrar la teología de Dios también hoy. Nada más ni nada menos que del libro de los Salmos. Es que quiero que me acompañe a los Salmos y específicamente al capítulo 139. Vamos a Salmos capítulo 139, ya pusimos este tiempo ya en oración. El tema de hoy es la teología de Dios en los Salmos, en los libros de los Salmos. El propósito de los Salmos, aparte de las alabanzas, aparte de los cantos, de los himnos, es mostrarnos la grandeza de Dios. Si pudiera haber un título que domine en los Salmos es Dios reina, Dios gobierna. Eso es lo que predomina en los 150 salmos que encontramos en nuestra Biblia. Cristo reina, Dios reina. Él está sentado en los cielos. Ahorita lo vamos a comprobar con los textos. Y sí hay otros temas muy importantes, por supuesto, pero el que más domina es que Dios reina. Dios está sentado en los cielos. Y así como de Génesis 1, Apocalipsis 20, el tema principal es Jesucristo. Y eso no significa que haya otros temas importantes, sí lo hay, está la creación en Génesis y vemos toda la historia, los profetas en el Nuevo Testamento, pero el tema principal y que domina toda la Biblia es Jesucristo. Es Él. Por Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Mesías prometido. Nace el Mesías, estuvo en la tierra, manda el Espíritu Santo. Va a venir, cantamos que iba a venir el Rey. Viene, establece su reino. Es Jesucristo el tema de toda la Biblia. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es la teología de Dios en los Salmos. 3 puntos que quisiera tocar, 4 si nos da tiempo. El primero es la omnisciencia de Dios. Vamos a ver que Dios es omnisciente, del versículos 1 al 6. El segundo punto, la omnipresencia de Dios, versículos de 7 a 12. La omnipotencia de Dios es el tercer punto, versículos 13 al 18. Y cerramos del 19 al 24 con el atributo del amor de Dios. El primer punto, la omnisciencia de Dios. Vamos a dar lectura. Capítulo 1, texto 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí está escribiendo el salmista David. Compuso por lo menos 75 salmos. También sabemos por 1 Samuel 16 que David era músico. Él tocaba el arpa y el rey Saúl lo mandó a llamar porque era atormentado por espíritus. Y Saúl, cuando hacía sonar su arpa, las cuerdas, los espíritus que obligaban a Saúl a estar así, salían huyendo de ahí. Y viendo también que el libro de los Salmos es un libro de alabanza, de himnarios, vemos cómo también tiene como propósito mostrarnos que Dios reina. Es decir, encontramos teología de Dios en el libro de los Salmos y eso nos debe de llevar al siguiente punto. Cuando nosotros cantamos y estamos entendiendo lo que estamos cantando, estamos conociendo de Dios, estamos aprendiendo teología de Dios. Es algo tan práctico y es algo tan sencillo, por eso lo dije al principio, todos debemos de aprender de Dios. Esto no es algo que solamente está destinado para los maestros de la escuela o para los líderes, no, todos, a través de los cantos, a través de la lectura, a través de las oraciones, aprendemos de Dios. Por eso es importante entender lo que estamos cantando, entender lo que estamos leyendo, entender lo que estamos orando. Muchas de las veces no me atrevo yo a hacer una oración sin primero ir al texto, a ver qué dice el texto, qué dice la palabra y poder inspirar para ver qué voy a decir. Entonces nosotros vamos a un texto, Jehová, tú me has examinado y me has conocido, y ahí empieza nuestra oración. Señor, hay cosas que te desagradan de mí. Señor, hay cosas que solamente tú conoces, que ni siquiera mi esposa, mi esposo conocen, ni mis hijos. Hay cosas, Señor, que nadie ve más que tú, porque tú me has examinado, porque tú has visto mis pensamientos. Nadie es Dios para saber los pensamientos de las personas más que Él. Y ahí comienza la oración. Eso te lleva al estudio de Dios, que es la teología. Y vemos en los Salmos que está llena, está rica de la teología del Dios Padre. Podemos aprender de Él. Podemos ser cambiados por Él. Podemos vencer cualquier tentación por Él. Y muchas de las veces estamos siendo oprimidos por alguna situación de nuestras vidas, ya sea por orgullo, ya sea porque nos cuesta trabajo perdonar. Hay alguna debilidad que hay en nosotros. Todos tenemos alguna debilidad y a veces hay una temporada en donde somos oprimidos por esa debilidad. Quiero que sepas que hay poder, como dice Hechos 1:8, y se les dio poder para ser testigos de Cristo. Entonces todo es posible. Es posible vencer la depresión, es posible vencer la soledad o cualquier cosa que te esté oprimiendo, el miedo, la inseguridad, la confusión. Por eso dice el salmista, Jehová, tú me has examinado y tú me has conocido y conoces mis pensamientos. Significa que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que Dios lo conoce todo. Su inteligencia y su sabiduría no se puede medir. Él lo conoce todo. Él sabe todo. Por eso es Dios. Si Él no supiera una sola cosa, ya no sería omnisciente. Es importante poder saber y reconocer todos los días que Dios todo lo sabe. Tus pensamientos los conoce. Tus palabras, tu sentir, lo que escuchas, Él todo lo sabe. Y a veces, cuando nosotros hacemos algo malo y nos da vergüenza cuando hay gente, pero no nos da vergüenza cuando estamos en privado. Pero lo que estamos viendo aquí, Dios siempre está ahí y todo lo sabe y todo lo conoce. Si logramos abrir eso en nuestra mente y logramos estar preparados todos los días de nuestra vida de que Él lo sabe todo, vamos a aprender a tener temor. De la misma manera que nos daría vergüenza hacer algo malo en público,
¿Cómo quisiera que pudiéramos desarrollar eso también, pero delante de Dios? Para ser más como Él, para conocerlo más a Él, para crecer en la teología del Dios Padre y para poder realmente mostrar eso al mundo. Es difícil que el mundo llegue a conocer a Dios si no hay, como dicen los evangelios, quien les predique, quien les lleve el mensaje. Por eso es importante la obra misionera, porque ¿quién les va a hablar si no van? Pero nosotros, acuérdense de nuestra misión, a donde sea que nosotros andemos, aunque no vayamos a viajar por el mundo compartiendo un mensaje, pero el simplemente hecho de ir a trabajar y hay personas, ahí hay una misión, que es reflejar a Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a reflejar si no lo conocemos? Entonces es importante crecer en el conocimiento de Él. Usen los recursos que la iglesia ofrece. Se aprendió por más de un año Romanos, se está aprendiendo de Gálatas. Usemos los recursos que la iglesia está ofreciendo. Y tu Biblia, que sea lo más importante que tú tengas que leer. Carlos Spurgeon comentó en una frase que este es el libro menos leído por los cristianos. Olvídense de los demás. Por los cristianos es el libro menos leído, la Biblia. El conocimiento de Dios es importante. Él es omnisciente, Él todo lo conoce. El salmista sabía eso. El salmista David sabía que Dios conocía a todo. Por lo regular, cuando el salmista escribía estas palabras, era porque estaba bajo alguna situación de necesidad de Dios. Por eso cuando inicié este mensaje, mi introducción es, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos de Él? Pero debemos de ver cómo el salmista lo hace. Cómo él, a través de la oración, reconoce que Jehová lo ha examinado. La palabra está en tiempo pasado. Si usted está viendo su Biblia o está viendo el texto, dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, Dios ya sabe todo de ti. Ahora, vemos que en el versículo 3, que también Dios ha escudriñado su andar y su reposo, y que todos los caminos son conocidos. Imagínense un Dios que conoce tu pasado, que conoce tu presente y que va a conocer lo que vas a hacer al ratito, lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer esta semana y lo que va a pasar el resto de tu vida aquí en la tierra. Lo que va a suceder cuando estés en su presencia, ya lo conoce Dios. ¿Quién como Él que conozca todo eso? Ni la tecnología, ni Google, ni los diccionarios, ni la red. Nadie puede tener un conocimiento como el de Dios. Que su omnipresencia te anime y te lleve a conocerlo más a Él. Y quitar todos los distractores y todo lo que te impiden conocer y crecer en Él. La omnipresencia de Dios viene junto con la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es que Él está presente en todas partes. O sea que no nomás lo sabe todo, sino que también está presente. Así que todo lo que hacemos en privado o que nadie se da cuenta, pues hay alguien que se está dando cuenta. Y también la Escritura dice que Dios ya nos perdonó, que ya estamos justificados y que nos ha prometido vida eterna y que vamos a estar con Él. Y eso es cierto, pero no olvidemos el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para juicio. Para juicio son los que no han recibido a Cristo. Pero en el tribunal de Cristo vamos a recibir cuerpos glorificados, vamos a ser perfeccionados porque el que comenzó la buena obra en ti, Él es justo y fiel para perfeccionarla, pero tendrá que darte una última sacudida. Y ahí van a salir todo lo que nosotros hacemos. Cuando pensamos que nadie nos vio y que nadie se dio cuenta, vamos a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Entonces, así tenemos que vivir. Como si hoy mismo nos está esperando el tribunal de Cristo. El que Él esté presente en nuestras vidas es que Él se da cuenta de todo. Qué gran responsabilidad tenemos de conocer
a Dios, conocerlo de Él, estudiarlo, ser como Él. Y aparte, nuestro Señor Jesucristo vino y tomó un cuerpo y tuvo emociones, pasó hambre, pasó frío, lloró, se enojó y mostró que es posible conocer de Dios y vivir para Él. Sí es posible. Y nos deja su palabra para hacerlo. El salmista dice, tal conocimiento es maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Imagínense lo que dice el salmista. O sea, es tan grande lo que Dios ha hecho que ni siquiera lo puedo comprender. Y esto es importante para nosotros defender nuestra fe. Esto es importante para los jóvenes que se perfilan a la universidad, un lugar donde probablemente el ambiente vaya a ser ateo y la influencia y la presión es grande, es tremenda. Hay que aprender a defender nuestra fe. Y esta es una de las maneras, a través de estudiando la teología en los salmos, la teología de Dios. Así como el salmista, que se maravilla de lo que Dios ha hecho, así nosotros tenemos que maravillarnos para poder defender una fe. Y en algo tan práctico, si nosotros respiramos profundo, respire profundo ahí donde está. Ahora exhale. Ese aire se lo dio el Señor. Imagínense en la pandemia, los que tuvieron que comprar oxígeno porque no podían respirar, o aún peor, los que tuvieron que morir por falta de oxígeno. ¿Cuánto nos sale el oxígeno que estamos respirando? ¿Cuántos años llevas respirando el oxígeno? ¿Quién te lo ha dado? Que esa maravilla te lleve a defender tu fe. No dejes que nadie te mueva. No dejes que nadie te confunda. No dejes que nadie te saque de lo que tú ya sabes que es verdad. No dejes que nadie te mienta, que te engañe. Hoy, en estos días y con esta tecnología, hay mucha manipulación. Hay falsos maestros, falsos profetas, tus propios amigos, tu propia familia. Y es bien pesada esa influencia, es bien pesada. Porque uno cuando está conviviendo o socializando, uno quiere sentirse parte de tu propia familia, te sientes excluido porque conoces a Dios, porque profesas una fe. ¿Qué te queda? Nada más que maravillarte de lo que Dios ha hecho para ti. Es lo que dice el salmista. Es tan grande lo que Dios hace y tan maravilloso que ni siquiera puedo entenderlo, pero me deleito y me gozo. Los salmos son para gozarse, son para estar en regocijo, contentos. Y aunque veamos algunos tipos de salmos que entran como con angustia, porque a veces algunos tipos de salmos, vemos, por ejemplo, algunos de David, que entra afligido porque sus enemigos son poderosos y se han levantado contra él y entra con miedo, pero aún así todo termina en regocijo. Y Dios está seguro de que Dios está con él. Si algo nos proyecta el Salmo, es que el que lo escribió está bien seguro que Dios está con él. Está segurísimo que Dios está con él. Y eso es maravilloso. Estemos pues seguros de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Que Él nos ha examinado y que Él nos ha conocido. La omnipresencia de Dios en el punto número 2, que comienza en el versículo 7 con algunas preguntas. Y todo esto va apuntado a que Él está en todas partes. Por eso el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, si yo subo a los cielos, dice el salmista, ahí tú estás. Si desciendo al Seol, ahí estás. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche no resplandece como el día. Oigan esto que dice el salmista. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
O sea, Dios en su perfección, en su omnipresencia y en su omnisciencia, a Él no le afecta la oscuridad. A nosotros sí. Si ahorita apagan todas las luces, pues no nos vemos y tenemos que prender la luz. Es una necesidad para nosotros, pero para Dios no es una necesidad. Esto es una perfección de un ser único que te ha creado y que te ha adoptado ahora. Él es el Padre de todo, de toda la creación. Y Él es el que está sentado en los cielos. El versículo 13 dice, porque tú me formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando nosotros vemos en Génesis, en los primeros capítulos, cuando Dios hace toda la creación y luego comienza a crear al hombre, y dice Génesis que Dios sopló en el polvo y formó al hombre. Y luego, después de haber hecho todo, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, hizo dormir al hombre y abrió su costilla y de la costilla formó a la mujer. Y a veces pensamos que así todos hemos nacido o que así es como Dios ha formado a todos los hombres. Pero vemos que eso solamente sucedió con Adán y con Eva, porque yo no miro un quirófano en estos momentos en donde los doctores estén viendo a ver dónde van a soplar para formar al hombre, ¿no? Ni tampoco veo un quirófano en donde están viendo a ver a quién le hacen una cirugía de costilla para que formen a la mujer. No, hay un proceso de concepción y de nacimiento que viene después de Adán y Eva. Pero lo que me sorprende y se me hace extraordinario, porque esta palabra nos tiene que animar y a conducir de punto A a punto B y examinarnos y ver qué podemos hacer, cambios para ser mejores para Dios. Recuerden en los evangelios que un ángel se apareció a María y le dijo, concebirás un hijo y le llamarás por nombre Emmanuel y será obra del Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? ¿Quién como Dios? ¿Quién tiene el poder de hacer eso? Si se supone que para toda la raza humana el proceso natural es que la mujer tiene que concebir y debe de nacer. Y es lo que menciona el salmista. Reconoce que Dios, en el versículo 13 del 139, reconoce que Dios lo formó desde mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por ahí dicen algunas versiones en este salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Eso es algo increíble. O sea que el embrión vieron los ojos de Dios. Por eso los cristianos debemos de apoyar la vida, de ser pro vida. Y por eso este versículo, este texto, muestra que el aborto es antibíblico. Y el cristiano debe de seguir lo que la palabra de Dios dice, debe ser pro vida, debe estar a favor de la vida. Porque un embrión vio los ojos de Dios, es vida. Entonces el aborto es antibíblico. Aquí está comprobado. Y vemos que en algunas situaciones nosotros no debemos de juzgar, pero sí debemos de compartir la verdad que Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia. Y si en alguna ocasión que estaban compartiendo el Evangelio en unas misiones y le presentaron el Evangelio a una señora, y el evangelista, la manera de evangelizar no era hacer una oración de salvación por la persona, era nomás presentar el Evangelio y dejar que la persona pudiera reflexionar y tal vez reaccionar para que la persona hiciera una oración de arrepentimiento, pero no el evangelista. Entonces, cuando la persona dice, he entendido el Evangelio y quiero pedirle perdón a Dios, entonces ella empezó a hacer su oración, y algo que nos sorprendió mucho fue que ella comenzó a pedirle perdón a Dios porque en el pasado había abortado, que era una jovencita, creció sin sus papás, escogió malas amistades y abortó.
Y era una señora grande y por muchos años arrastró ese dolor. Pero cuando ella le empezó a pedir perdón a Dios, fue cuando nosotros entonces empezamos a ver de que el evangelio que se le predicó estaba haciendo efecto, porque ella fue a una oración de arrepentimiento. Entonces las situaciones que suceden o las cosas que Dios permite por algún propósito es precisamente apuntado a que te lleven a conocer a Él. O sea que si alguien comete un error y ese error lo lleva a conocer a Dios, pues gloria a Dios. Creo que muchos hemos llegado hacia el evangelio por errores que hemos cometido, por cosas ilegales que hemos hecho, pero hemos sido sensibles para ir a un arrepentimiento y que Dios nos perdone y entonces empezar a vivir para Él. Es una gran diferencia, es un gran cambio. La omnipresencia de Dios nos debe de ayudar a ser mejores, a estar avanzando y creciendo en Él. Y también la omnipotencia, que la omnipotencia es, traducida en el castellano, es Dios Todopoderoso. Y cuando decimos que es Dios Todopoderoso es que Él es el único que tiene el poder. Y me gusta cómo el Salmo 115 habla acerca de que ese poder solamente es de Él, o sea, no lo comparte. Este atributo, esta perfección, Dios no lo comparte con nadie. Es de Él. Vemos el 115 y en el 13. Nuestro Dios, para empezar, Él está en los cielos. Es el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y dice, todo lo que quiso ha hecho. Eso es un Dios soberano, que Él hace lo que Él quiere. Aquí lo dice el salmista, todo lo que quiso ha hecho. Y de paso está sentado en los cielos. Su trono está sentado en los cielos. Por eso el salmista dice que Dios está sentado en los cielos y se burla del necio, se ríe del necio. Vean el versículo 4 y vean este contraste para que podamos valorar al Dios al que le cantamos y al Dios al que le servimos. Vean los ídolos, o sea, los dioses con D minúscula. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Oigan esto, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen orejas y no oyen. Tienen narices y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no andan. No hablan con su garganta. Dice, son semejantes a cualquiera que confía en ellos. O sea, es la idolatría. El Dios al que nosotros confiamos y cantamos es un Dios que sí escucha, que sí ve, que sí habla, que sí camina, que no ocupa ayuda. Eso es ¿quién como Él? Y aparte la omnipotencia de Dios y el hecho de que Él va a hacer lo que Él quiera, nos da la oportunidad de salvación. Y el salmista lo sabe muy bien. Obsérvenos, regresamos al 139. Si ven el versículo 16, el 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Ahí estaba lo que comentaba hace unos minutos atrás. Mi embrión vieron tus ojos. Eso es algo increíble que estamos encontrando en los salmos. O sea, los salmos son excelentes porque es nuestra música, es nuestra alabanza, es la manera de glorificar a Dios a través de los instrumentos, a través de la música y también a través de conocer a Dios, a través de una teología. Vean lo que el salmo nos está enseñando. Mi embrión vieron tus ojos. El 17, cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Aquí comienza a hacer una transición. Notemos que David era un hombre de guerra. Si leen y conocen un poco de David, David era un hombre de guerra. Sus manos estaban manchadas de sangre.
Ahora, ¿eso era malo o no? El propósito que Dios tenía para David era defender la casa de Israel con espada. Pero era un hombre de guerra, sus manos estaban manchadas de sangre. Por eso no le dio el Señor el privilegio de construir el templo, sino se lo dio a su hijo, Salomón. Pero no significa que eso sea malo. Pero por eso entendemos lo que escribe. Vean lo que escribe. Apartaos de mí a los hombres sanguinarios, porque blasfeman contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Oigan lo que dice el salmista. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. O sea, pareciera que David se está llenando como de odio y que nosotros tenemos el mismo derecho de hacer. No. Por eso expliqué, David era un hombre de guerra. Nosotros no somos hombres de guerra. Y es importante porque podemos confundirnos. Los evangelios dicen que amemos al enemigo y oremos por él. Entonces, ¿por qué David está diciendo que él aborrece a sus enemigos? Son contextos completamente diferentes. Debemos de localizar el nuestro. ¿Qué debes de odiar? Así como David odiaba y aborrecía a los enemigos, lo mismo que Dios aborrece, el pecado. Dios aborrece el pecado y le da rabia el pecado. Por eso dice que la ira está sobre el pecador. Por eso Dios destruyó a la humanidad el día del diluvio. Por eso vendrá en la tribulación, en la gran tribulación, destrucción. Dios aborrece el pecado. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres aprender un poco más? Aborrece el pecado como Dios lo hace. Ódialo con todas tus fuerzas. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, todos. Y aparte todos tenemos conciencia. Y la conciencia siempre nos va a decir lo que está malo. Pues aborrécelo y ódialo con todas tus fuerzas. Eso es lo que el salmista quiere proyectar. Eso nos va a llevar a conocer al Dios infinito que creó un universo que hace que los científicos se vuelvan locos porque no entienden una mente tan brillante como el de Dios. Pero creo que nosotros lo estamos entendiendo. Amén. Es práctico. No vamos a ser como Dios, ni vamos a tener la mente de Dios, pero sí vamos a cumplir sus propósitos. Glorificar a Dios, exaltar su nombre. Aborrece el pecado como Dios lo aborrece. Ese es tu enemigo. Esos son tus enemigos. Tu carne es tu enemigo. Tu carne es aliado a Satanás. Aborrécela, repréndela con la palabra, con la oración. Maravíllate con los salmos, canta salmos, glorifícate en los salmos. Glorifica a Dios. Todos los salmos al final glorifican a Dios. Todos exaltan a Dios. Comienzan con gozo y regocijo y termina exaltando a Dios. Todos los salmos. ¿Por qué vemos aquí el atributo de Dios que es el amor? ¿Por qué lo vemos? Porque sabemos que todos tenemos oportunidad de salvación. Dios no va a obligar a nadie a salvación. Pero el hecho de que nosotros y el salmista haya experimentado el perdón y el amor de Dios es algo que no debemos de olvidar. Esto es lo más valioso que tú debes de guardar en tu corazón. Que Dios te ha perdonado, que Dios te ha justificado. Y vemos cómo termina el salmista. En los versículos 23 y 24. Pareciera que así comenzó, El versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Déjame, te leo los primeros 2 versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. No es lo mismo, Se ve como si fuera lo mismo. Se ve como si David termina diciendo lo mismo que en los primeros 2 versículos. No es lo mismo. Déjame te lo explico. David comenzó reconociendo que Jehová, sin que le pidiera permiso, ya lo había observado. Dios ya te había examinado.
Dios ya te conoce y no te pidió permiso. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2 del Salmo 139. Pero vean cómo termina. Ahora, por voluntad propia del salmista, el mismo David dijo, Señor, tú examíname. ¿Ven la diferencia? Ahora David toma la iniciativa de buscar a Dios y decir, examíname, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay perversidad en mí y guíame en el camino. ¿Ven la gran diferencia? Cuando David comenzó este salmo, había muchas cosas que estaban sucediendo y terminó con una actitud de humildad y diciendo, Señor, ya sé que tú me examinas, ya sé que todo lo sabes, ya sé que estás presente, ya sé que eres todopoderoso, pero ahora yo quiero tener la iniciativa de decirte, Dios, examina mi corazón. Es una rendición al Rey, es una actitud de humildad en donde tú le estás reconociendo a Dios que eres débil, que eres un pecador. Es algo que tenemos que hacer. Esto que el salmista hizo. Ahora, ¿cuál es tu oración? Decirle a Dios que examine tu corazón y que si hay perversidad, que te lo muestre y que te guíe en el camino. Esa oración, hermanos, va a transformar tu vida. No se imaginan el impacto que pueda haber en tu vida, pero eso tiene que salir de ti. Eso es una iniciativa tuya, propia. No esconderte y no tomar una actitud de que tú no has hecho nada malo, sino todo lo contrario. Dice la Escritura en los textos que Dios, siendo omnisciente y conociendo todo, todas las cosas están desnudas delante de Dios. No lo puedes engañar, no puedes ocultar nada. Todo está desnudo delante de Dios. Entonces, presentarte así y decirle al Señor, muéstrame qué tengo que cambiar. Y concentrémonos en nuestros sentidos, porque por ahí viene el pecado y la perversidad, por el oír, por el hacer, por nuestras palabras, en mentir y por nuestros ojos. Examinemos nuestros ojos, examinemos nuestras palabras, examinemos nuestros hechos, examinemos nuestros oídos, nuestro corazón y presentémonos delante de Dios y preguntámosle, Señor, muestra qué hay que cambiar en nosotros.